Buenas tardes, buenas noches a la gente que está en España. Hoy de nuevo vamos a empezar un webinar. Sería con los indicadores de BioD Manager y también será una sesión a donde podremos contestar al uso de BioD Manager, además de los indicadores y los datos que brindamos. Hoy yo haré la animación en compañía de Gildardo, nuestro director, quien van a presentar los diferentes indicadores. Ok, Cedric, Dardo, muchas te doy gracias. la palabra. Muchas gracias, Cedric. Espero que todos me estén escuchando de manera adecuada. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Aminogram Academic, donde la intencionalidad es que los clientes de Aminogram y de BioD, pues lógicamente aprendan a sacarle mejor uso al equipo, a los equipos que hayan comprado. En el día de hoy, entonces, vamos a trabajar en estos 45 minutos iniciales, 40-45 minutos, sobre algunos temas relacionados con el software que ustedes deben de tener y que deben de manejar. Entonces les voy a compartir pantalla y voy a iniciar. Primero vamos a iniciar. Déjenme un momentico. ¿Se está viendo pantalla ahí? Sí. Ok. Entonces les decía que básicamente agradecer a todos por su presencia, a la gente de NOVA, a los compañeros y colegas nutricionistas de América Latina y Europa y a los clientes que normalmente se conectan con nosotros. Hoy vamos entonces a trabajar sobre el análisis del tablero de BioD Manager, que es el software que ustedes adquirieron cuando adquirieron el equipo. Y pues básicamente voy a ser su facilitador con Cedric en la tarde de hoy. Recuerden que el BioD Expert y todos los equipos que saca de BioD son equipos de impedancia multifrecuencia, multialgoritmo, portátiles, sin cables, sin doloros y fácil de usar, y que el software está en línea, que se actualiza de manera permanente y que tiene además una app con la que podemos trabajar sin costo alguno. Hoy entonces vamos a trabajar 5 grandes temas. El primer tema entonces será la técnica de la toma de bioimpedancia. Recuerden que es un tema fundamental, lo hemos repetido en cada una de estas sesiones. Básicamente todos los equipos de bioimpedancia del mundo tienen una técnica para la cual se establecen los algoritmos, así que efectivamente este no es un caso distinto. Vamos a trabajar sobre el tablero de mando de indicadores generales, vamos a hablar un poquito de la diana, de los indicadores de composición corporal y los indicadores de salud que tiene el software. En ese orden de ideas, quiero que revisen nuevamente este video con detenimiento porque, insisto, es la clave para poder que los datos que arroje el equipo, pues efectivamente sean confiables y tengan validez. Así que los voy a dejar con este software para recordar cómo es que funciona. Llenamos los datos, tomamos las medidas. Franci, venga. También quiero que me compres un queso pera. Quiero que me compres un queso pera también, mamá. Ok, entonces una vez que recordamos cuál es la toma de medidas correcta o la técnica de medida correcta, es recordar también que existe una toma que es distinta para pacientes hospitalizados, como se ve en la gráfica, y que para pacientes en UCI que tengan compromiso de su conciencia, pues la toma de medidas correcta o la técnica de medida correcta. Por favor, alguien tiene el micrófono prendido, mantenerlo apagado. Ya, Gildardo. Ok, gracias. Recuerden entonces que la técnica para pacientes en UCI debe de ser asistida
normalmente por personas cercanas al paciente, auxiliar de enfermería, médico nutricionista, y debe de tener guantes la persona que haga la toma para poder que efectivamente la electricidad recorra el cuerpo del paciente. Recuerden que igual que lo hacemos en el app, tenemos que ingresar nuestra clave de acceso y nuestro usuario en el software en línea, que una vez que hacemos esto, efectivamente nos sale un panel de control donde tenemos el número de pacientes, si son nuevos pacientes, grupos de pacientes, agenda, etcétera, etcétera, una cantidad de elementos que se deben de recorrer permanentemente para poder estar generando un aprendizaje sobre el software. Y que si le damos clic sobre el icono de los pacientes, pues en términos generales podemos tener un listado de todos los pacientes que tenemos, y que si adicional a eso le doy clic en el icono azul, pues efectivamente nos va a generar una cantidad de indicadores. Si bien es cierto, estos indicadores de la izquierda no se ven muy bien, lo que quería mostrarles son la cantidad de indicadores totales que saca el equipo, y adicional a eso la diana. Entonces, desde aquí vamos a empezar a hacer el análisis de los datos que nos arroja el software. Recuerden que inicialmente el software en la parte superior nos saca estos datos en términos generales. Básicamente nos está mostrando que yo puedo, además de eso, personalizar el software poniéndole foto a mi paciente. Que adicional a eso me saca el nombre, pero que si no quiero el nombre, yo le doy clic ahí. Si quiero compartir los datos del paciente con un médico, con otra persona, le doy anonimizar y efectivamente me queda sin nombre, solamente me aparecerán los datos y lo podré compartir para hacer un estudio de casos o demás. Adicional a eso, el software nos está sacando la edad en años, la estatura en centímetros y el peso en kilogramos que fueron ingresados al software o al app antes de sincronizar la medida. Y que adicional a eso nos saca los valores del índice de masa corporal, en términos generales los valores límite, los valores superiores y cuál es la media, recordando básicamente que el índice de masa corporal no está siendo muy usado hoy en día y que viene perdiendo fuerza y ganando más fuerza el uso del porcentaje de grasa corporal como una medida real para determinar el grado de obesidad, sobrepeso. No obstante, lo seguimos usando porque sigue siendo usado en el mundo normalmente. Así que con ese indicador hay que poner mucho cuidado porque puede arrojarnos unos datos que no son adecuados y que hay que corroborar con otro pool de datos. Adicional a eso nos sacan los valores de impedancia, es decir, cuánto se demoró en recorrer la energía a 200 ohmios, a 100 ohmios, a 50 ohmios, a 20 ohmios o a 5 ohmios. Efectivamente debería ser mayor la velocidad de Z200 que de Z5. Adicional a eso nos saca cuál es la fecha en que se hizo la última medición, pero también nos dice el número de controles que le hemos tomado a ese paciente. Y tenemos dos datos que nos sacan esos datos generales, que no los vamos a tocar ni hablar aquí su significado, porque pues son datos que son más indicativos de la salud del paciente. Los ponemos en esa posición para que sean lo primero que ustedes puedan ver cuando van a hacer el análisis, pero ahorita en el proceso de educación que estamos haciendo los tocamos para poder ir en orden frente a lo que está sucediendo. En ese orden de ideas, pues los datos iniciales es que nos saca el metabolismo basal. Recuerden que básicamente ese metabolismo basal son las necesidades de energía que tiene un paciente en reposo. Que adicional a eso tenemos las necesidades energéticas. Esas necesidades energéticas básicamente están alteradas por el dato de actividad física que ustedes han colocado. Así que no me voy a detener mucho en esto. Muy importante decir que todos los indicadores tienen lo mismo. Es decir, que tienen cuál es el nombre del indicador. Perdón. ¿Cuál es el nombre del indicador? Recuerden que si ustedes están en el software, si le dan clic en esta bolita de ahí, les va a salir un video indicativo de lo que significa ese indicador que están mirando. Así que es muy importante en el proceso
no solamente estar en esta capacitación, sino estar escuchando esos videos de manera permanente. Y que adicional a eso tienen un link de ayuda por si tienen alguna pregunta o inquietud, que la compañía está dispuesta a apoyarlos en resolverlas de manera inmediata. Y adicional a eso, tenemos 3 datos básicos. El valor que calcula el equipo, ya sea en cualquier indicador, la referencia estimada según la literatura y una diferencia teórica entre eso que calculó y esa referencia estimada. Que adicional a eso nos muestra una línea de colores donde se puede determinar básicamente si esa persona inmediatamente está, me van a perdonar, pero llega aquí un carro con un sonido vendiendo y no sé qué es. Voy a ver si me puedo trasladar 5 segundos a un lugar donde se escuche menos. Denme 5 segundos, qué pena con ustedes. Sí, sí, Gilardo. Aprovecho para decir a todo el mundo, si usted desea pedirnos información o tiene preguntas, se puede escribirnos y al final contestaremos a las preguntas. Muy bien, entonces volviendo a la presentación, les decía entonces que todos los cuadros de indicadores nos tienen esa línea donde lo que estamos viendo son colores que ahorita los vamos a explicar. Que adicional a eso, podemos ver el historial de ese indicador si damos clic donde dice historial, y que adicional a eso nos está calculando el valor de referencia por metro cuadrado. Aquí estamos hablando de superficie. Eso es muy importante porque eso es una innovación del software que se hizo alrededor de hace 1 mes y medio, 2 meses. Adicional a eso, miren esa flechita que estoy señalando en el computador, porque básicamente esa flechita con la barra de colores lo que me está indicando es si el paciente tiene o está necesitando mayor cantidad de energía, en este caso de la que le aparece soportada en la literatura, o si está normal o si está más bajita de lo normal. Es decir, si esa flechita negra está hacia el lado derecho, significa que tenemos un exceso, y si está al lado izquierdo, pues tenemos un déficit. Espero que eso haya quedado claro. En este caso, pues ahí abajo volvemos a tener el valor calculado en calorías por superficie corporal, y repetir que todos los indicadores van a tener exactamente las mismas elementos que los diferencian. Espérenme un segundito. Y vamos a empezar a pasar a la diana. La diana básicamente tiene 3 componentes. Vamos a iniciar con el primero. El primer componente entonces está relacionado con la diana como tal, donde puede el paciente y las personas que están trabajando inmediatamente ver de manera visual cómo está el paciente en los componentes corporales. Aquí recuerden que ya tenemos los 5 componentes. Recuerden que en el software, y es una invitación también que aprovecho, se está actualizando y ya van a poder encontrar los modelos de la composición corporal por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6 componentes. En este caso, la diana de una manera sencilla, fácil y representativa nos está mostrando cómo está el paciente. Miren en el lado de abajo que nos está diciendo los colores que aparecen también en las barras de cada uno de los indicadores. Blanco es excepcional, azul claro es muy bien, verde en la norma, verde claro cerca de la norma, naranja a vigilar y rojo en tratar. Este paciente, en este caso, pues lo que nos está mostrando es que tiene una masa grasa elevada y un índice de masa corporal elevado, que al parecer es por la masa grasa. Cuando digo que al parecer, porque en muchos casos lo que sucede es que cuando estamos evaluando al paciente deportista, pues como el índice de masa corporal lo que me hace es una medición de la superficie, lo que normalmente me tiene en cuenta es el peso graso para poder calcularlo, y me puede estar generando un índice de masa corporal elevado más de lo que debería. Por eso es que no se usa para ese tipo de pacientes. Entonces, en este caso, pues ahí tenemos un asunto que es más visual para el paciente, que es una herramienta para ustedes. Tenemos un segundo elemento que está relacionado con las diferencias teóricas. Básicamente, este es el resultado de restar, como les dije ahora, el valor calculado por la teoría,
o por la evidencia científica frente al valor calculado por el equipo. En este caso, este usuario o este paciente tiene 18 kilos de más de grasa, 11 kilos de más de masa muscular y tiene 2 litros menos de agua. Es decir, que ahí ya empezamos a tener un problema de hidratación con este paciente. Que adicional a eso nos arroja unos datos de unos indicadores que son muy importantes y que quizás muchos de ustedes no utilizan. Estos indicadores de masa magra, masa grasa y masa ósea pueden ir de 0 a 2. El de masa grasa puede superar de 2. Lo que hace es comparar al sujeto con su edad, con su estatura y con su peso. Y lógicamente, si normalmente tiene mayor de 1 en el caso de la grasa, pues está en sobrepeso o obesidad. Si tiene mayor de 2, ya estará en obesidad mórbida. La masa muscular, si está por encima de 1, significa que está muy bien, lo mismo que la masa ósea. La carga en el músculo significa, lo que está haciendo es comparando la cantidad del índice muscular con el índice óseo. Y lo que me está diciendo es si ese hueso y los tendones son capaces de soportarme de manera adecuada la cantidad de músculo que esa persona tiene. En ese orden de ideas, ese elemento, ese índice es fundamental para poder determinar qué carga se le va a mandar a un paciente o a un deportista. Si eso está bajo en un deportista, hay que poner cuidado y habría que mirar otros indicadores. Entonces, esos índices son fundamentales porque también les dan a ustedes una idea teórica de cómo está su paciente de manera rápida. Y tienen unos datos ya de composición corporal. Esos datos de composición corporal que va arrojando, pues básicamente están relacionados con los modelos de la composición corporal que hemos dicho. Inicialmente saca 2 básicos, que es la masa grasa bruta y la masa libre de grasa. En ese caso estaríamos evaluando una composición corporal por dos componentes, o un método de 2 componentes. Recuerden que la masa grasa bruta es la masa total del cuerpo. Aquí me está contando todo lo que está en esa masa grasa, incluyendo la cantidad pequeña de agua que tiene. Y la masa sin grasa, pues, lógicamente es todo aquello que es libre de grasa. Entonces me está contando el músculo, el contenido mineral óseo, me está contando la proteína, me está contando el hueso, etcétera, etcétera, y la cantidad de agua. Esas 2 cosas son muy importantes para entender otros indicadores que vienen. Esto en términos generales es una composición corporal básica y no me dice con exactitud cómo puede estar el paciente frente a otros procesos de enfermedad o de salud. Por eso se crean otros indicadores. Entonces miren este que es masa grasa en hidratación constante. Lo que ha hecho la compañía es que básicamente ha determinado o ha dicho o ha pensado que básicamente un paciente puede presentarse a tomarse la técnica con una hidratación mayor o con una hidratación menor. Y lo que ha tratado de determinar es que efectivamente ese dato que arroja el equipo, de si está por encima o por debajo de la hidratación, no altere el valor de la grasa, ni la diferencia teórica de la misma. En ese orden de ideas, para que ustedes me entiendan mejor, si un paciente viene con subhidratación, es un paciente que va a tener menos peso por falta de agua, ¿cierto? No significa que haya perdido de grasa o que haya aumentado de grasa, significa que perdió fue peso por el agua. Entonces, un paciente subhidratado, si le hacemos la grasa bruta, me va a presentar mayor cantidad de grasa corporal. En el caso de una persona sobrehidratada, no es que esté pesando más por una cantidad de grasa adicional, sino que el agua hace que pese más. Entonces, en ese sentido, cuando la persona está sobrehidratada, lo que va a generar es que me va a disminuir el porcentaje de grasa. Este indicador lo que hace es que corrige esas fallas y me saca una masa grasa en hidratación constante. Por eso la recomendación que al menos yo les hago desde mi uso del equipo es que este es un dato mucho más confiable que el dato de la masa grasa bruta, pero es de uso del que ustedes consideren. ¿Qué es lo básico? Que ustedes tienen que definir con cuál van a trabajar para qué tipo de pacientes, porque es con ese que ustedes deben hacer el seguimiento posterior. Adicional a eso aparece la masa muscular esquelética. Es decir, aquí ya estamos haciendo una diferenciación de lo que nos está dando la masa libre de grasa. En este caso, la masa celular esquelética hace relación a todo el músculo estriado que normalmente tenemos en el organismo. Y lo que nos está diciendo es cuál es la cantidad de músculo que tenemos para desarrollar todas las funciones que normalmente desarrollamos.
Y lo que está haciendo abajo es una relación sobre la masa sin grasa. Entonces, en ese orden de ideas también son indicadores nuevos que vienen trabajando. Miren que esos indicadores todos están en la parte inferior. Y adicional a eso, nos saca, ya hace una diferenciación mucho más específica, ya no como masa muscular esquelética de todo el organismo, sino cuánto de esa masa muscular tienen los miembros, tanto los miembros inferiores como los miembros superiores. Por eso el valor es menor, porque aquí solamente estamos diciendo cuánta es la masa muscular que tienen las personas en las piernas y en los brazos. Eso es muy importante porque ese indicador de masa muscular esquelética puede ser un indicador de sarcopenia. Recuerden que la sarcopenia es una enfermedad que lo que nos está diciendo es una pérdida de masa muscular permanente en los miembros. Así que ese es un indicador junto con otros, proteína metabólicamente activa y otro como un indicador de sarcopenia. Vayan anotando las preguntas como dice Cedric para poder que efectivamente al final de la sesión, de los 40-45 minutos que tenemos, pues efectivamente ustedes puedan preguntar alguna duda. No obstante, recuerden que cada 8 días estamos cogiendo uno de estos indicadores y los desarrollamos en los webinares que hacemos de manera gratuita abierta. Este solamente para ustedes, pero lo estamos transmitiendo en vivo en Facebook para que la gente conozca el equipo y conozca qué utilidades tiene. Otro dato muy importante que segrega ya la masa libre de grasa es el contenido mineral óseo. Lo primero que tenemos que decir aquí es que no podemos confundir el contenido mineral óseo con la densidad ósea. Y que efectivamente, igual que todos los indicadores, nos dice cuál es el valor indicativo, cuál es la referencia estimada y cuál es la diferencia. Lo que yo he encontrado, por ejemplo, en la práctica nutricional es que los pacientes que normalmente consumen menos frutas y verduras, terminan teniendo una alteración en este indicador. Pero también es un indicador que puede suceder que tiene riesgo de osteoporosis, osteopenia. Entonces, cuando la barra negra o la flecha negra esté tirada a la izquierda, significa que ese usuario necesita corroborar con algunos exámenes relacionados con la densidad ósea para determinar si efectivamente tiene riesgo de osteoporosis o no. En este orden de ideas se recomienda que se haga un examen complementario con DEXA. Adicional a eso nos calcula el agua total. Entonces miren que ya tenemos músculo, contenido mineral óseo, tenemos cantidad de grasa y tenemos agua total. Ya ahí estaríamos hablando de 4 componentes. Si quitamos el agua y dejamos el contenido mineral óseo, ya estaríamos hablando de 3 componentes. Así que, de alguna manera, el software nos está evaluando permanentemente los diferentes métodos de evaluación de la composición corporal. Al agua total, básicamente, lo que nos está diciendo es cuál es la cantidad del agua y nos está haciendo una diferencia teórica. Con base en esa diferencia teórica es que definimos si efectivamente esa persona está presentando una deshidratación leve o no. Sin embargo, hay otros datos que son muy importantes. La hidratación sin grasa. Y aquí cabe la pena importante recordar algunos temas teóricos que son de fundamental entendimiento para poder usar adecuadamente este indicador. Recuerden que la grasa también tiene agua en menor cantidad, pero las células adiposas también tienen agua. A diferencia de las células normales que tienen en los hombres 38% del agua está en el tejido extra y normalmente el resto está en el intra y las mujeres tienen 42 y 58. Las células grasas tienen mayor cantidad de agua extracelular que intracelular. Por eso es muy importante que esa hidratación sin grasa se tenga en cuenta. Y básicamente es lo que hace el equipo. Eso lo hacen muy pocos equipos en el mercado. Espero que eso esté entendido porque es fundamental. Lo que están diciendo aquí es reconocer que la grasa tiene, si bien es cierto, un porcentaje pequeño de agua, lo tiene. Por eso hacemos la diferenciación de hidratación total e hidratación sin agua. Y ese mismo elemento es muy importante para entender el agua intra y extracelular. Normalmente, lo que dice es cómo está el valor calculado y cuál es el valor de referencia. Entonces, recuerden que este valor de referencia dependerá si es hombre o mujer y que lo que nos está diciendo es qué tanto se acerca o se aleja de ese valor de referencia.
Eso es muy importante porque nos está diciendo que el agua intracelular y el agua extracelular deben de estar en un perfecto equilibrio, lo que llamamos la bomba sodio-potasio, que además de eso regula todos los procesos de, eléctricos en el cuerpo y que son base fundamental para el principio de la bioimpedancia. En ese orden de ideas, aquí lo que tenemos es la posibilidad de entender que no podemos hacer una evaluación de la hidratación del paciente si no tenemos en cuenta el agua total y el agua intra y extra. Por eso, lo que se ha calculado es este nuevo indicador, que es el equilibrio de agua sin grasa. Aquí lo que estamos diciendo es, si efectivamente este paciente tiene una pérdida mayor o menor dentro o fuera de la célula, y eso cómo se relaciona con el agua corporal total. Entonces, si el paciente tiene la flecha negra en el ESW, que es agua extracelular, entonces lo que significa, si está tirado para la izquierda, es que ese paciente tiene una deshidratación en la parte extracelular de la célula. Y por el contrario, si está a la derecha, lo que dice es que tiene un edema en ese proceso celular. Entonces ahí es muy importante porque me puede estar dando la posibilidad de un paciente edematizado saber si es intracelular o extracelular, pero además de eso la flecha negra o la línea negra que aparece lo que me está diciendo es que si todo eso está en equilibrio con el agua total. Entonces miren que en términos del agua este equipo por lo menos me presenta una mayor especificidad que debe de ser estudiada y debe de ser tenida en cuenta. Esto es muy importante, sobre todo estos últimos dos datos vienen siendo usados mucho en la práctica deportiva, especialmente en fútbol. Hay estudios inclusive de la Federación Mexicana hablando de la importancia del líquido intra y extracelular y antes, durante y después de la competencia. Entonces ahí hay unos elementos muy importantes que tendríamos que seguir evaluando dependiendo del tipo de paciente, si es normal, deportista, si le estoy haciendo una dieta de pérdida de peso o si es de ganancia de peso. Entonces, en ese marco tenemos que revisar el indicador para poder que efectivamente sea de mayor utilidad práctica para ustedes. Avanzando, porque efectivamente podríamos quedarnos ahí hablando mucho, pero ya sobre eso también hay un webinar que trabajó el doctor José León, que los invito a que lo revisen en nuestro canal de YouTube Aminogram Academic. Ahí están todos los videos, así que los pueden, inclusive este va a quedar colgado ahí para que lo revisen de manera permanente. Así que pueden ir a revisar ese indicador porque ya lo trabajamos con el doctor José de León y hay una amplitud en ese elemento. Y aquí tenemos dos elementos que son muy importantes. Uno, el índice de impedancia. Recuerden que ese índice de impedancia ya lo trabajamos también la semana pasada cuando hablamos del ángulo de fase del índice de impedancia. Básicamente para recordar que ese índice de impedancia debe de estar por debajo de 0.8 o cercano al 0.8, en este caso digamos que está en el rango de normalidad, pero que lo que indica ese índice es salud celular o integridad celular. Y si eso lo trabajamos con el ángulo de fase, que básicamente lo que nos está diciendo que es valor predictor del contenido de la masa celular activa, que además de eso trabaja sobre la membrana celular por la capacitancia, lo que nos dice es la salud de las células, nos predice el tamaño de las células, la cantidad de las células y la hidratación de las células. Por eso ese indicador viene siendo usado normalmente para predecir pronóstico del tratamiento y supervivencia a la enfermedad. No me voy a detener mucho en eso porque ya también hicimos un webinar exclusivo en eso y lo pueden revisar en YouTube o en las redes sociales de Instagram o en Facebook también. Entonces, básicamente, esos son indicadores de salud que trabaja el equipo. Y tenemos otros indicadores adicionales. Este es el de la masa celular activa. Vamos a hacer un webinar el próximo mes exclusivamente para eso. Recuerden que la masa celular activa es predecida por el ángulo de fase. En ese orden de ideas, si yo tengo el ángulo de fase bajo, supuestamente debo de tener la masa celular activa baja.
La masa celular activa no es otra cosa que la cantidad de células que tiene el organismo. Y recuerden que dentro de esa célula está el glucógeno, el ADN, la proteína metabólica. Por lo tanto, la masa celular activa es un indicador fundamental ligado con el ángulo de fase para poder diagnosticar desnutrición, sarcopenia, caquexia y otras enfermedades que están ahí. Y muy importante, fundamental para la práctica deportiva. También fundamental, crítico en pacientes que están siendo dializados y demás. Es decir, la masa celular activa casi que debería ser un indicador que esté evaluándose permanentemente en cualquier condición de salud o enfermedad. Precisamente por esos elementos que les estoy diciendo que tiene contenidos. Y la masa de proteína metabólica, ya recuerden que está contenida en la masa celular activa. Yo tengo la masa proteína metabólica para poder determinar cuánta proteína tengo haciendo procesos metabólicos. Significa que si yo tengo el ángulo de fase bajito, tengo la masa celular activa bajita, puede ser que tenga la masa de proteína metabólica bajita. Y si tengo un paciente que lo estoy haciendo recuperación nutricional, por caquexia, sarcopenia, puede ser por anorexia, por bulimia, por cualquiera de esas enfermedades, pues lógicamente a mí me va a interesar que haya una mejoría en la masa de proteína metabólica y en la masa celular activa, ¿cierto? Eso se debe acompañar entonces de la revisión del otro indicador que vimos más atrás, que era la masa muscular de los miembros. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ahí es donde yo estoy mirando la recuperación del paciente. Entonces, esos indicadores tienen que estar combinados para poder revisar en términos generales cuáles son los elementos y las enfermedades a los cuales les estoy apuntando. Muy importante en términos de seguimiento del paciente, que este software tiene la posibilidad de que le agreguemos el contorno de cinturna para poder determinar el riesgo cardiovascular. Aquí me salté uno que creo que es muy importante tocar, que es la masa grasa seca. La masa grasa seca no es otra cosa que la masa muscular sin agua. ¿Y eso por qué es importante? Acompañada de la masa proteína metabólica. Porque efectivamente, si yo tengo a un paciente que le estoy haciendo recuperación nutricional, me interesa conocer cuál es la verdadera ganancia del músculo. Entonces, recuerden, la masa seca, estamos hablando de la masa muscular sin agua. Y es ahí donde yo debería estar mirando la ganancia real de masa muscular. Entonces, esa se debe ligar a los otros indicadores que acabamos de decir para poder determinar cuál es el uso correcto de los equipos. En ese orden de ideas, también tenemos otros indicadores que vamos a utilizar. Sí, señor, Gildardo, disculpe, para completar tus respuestas, la masa seca sin grasa son la proteína y también los minerales. Y si usted mira abajo del cuadro, la suma de los dos es la suma del valor calculado. Muy bien. Eso es fundamental lo que está diciendo Cedric, porque entonces tendremos que revisar contenido mineral óseo permanentemente con la masa muscular esquelética y con la masa seca para estar haciendo una evolución del paciente. En ese orden de ideas, lo que queríamos mostrarles el día de hoy es que voy a terminar de compartir para compartirles el software y mostrarles otros usos que tenemos ahí. Denme 5 segunditos. Toca hacer todo el proceso de volver a conectar. Muy bien. Entonces, ya que estamos en el software, miren que esto que estoy diciéndoles allá en la presentación es lo que ustedes ven aquí normalmente. Les voy a poner solamente un ejemplo de las necesidades de la masa en hidratación constante para que vean el video. Lógicamente se demora en cargar, pero cada uno lo tiene. Masa grasa a hidratación.
Todos estos videos están cargados además en el video de YouTube de la Aminobran Latam o Latam Amino, que es la página de América Latina de Aminobran o de Biodi. Cedric les va a pasar, le pediría el favor que por el chat les pase cuál es el link de la plataforma para poder que además de eso, si por aquí tienen algún problema de conexión, pues los puedan bajar a su computador y tenerlos de manera directa. Y les iba a mostrar adicional que ustedes tienen muchos usos para este. Quiero volver acá porque otra cosa que normalmente sucede es que yo puedo hacer un uso de toda la base de datos para poderlas traspolar a Excel. Entonces, si yo quiero hacer un proceso de investigación o de entrega de una base de datos, simplemente lo que hago es que me voy para acá abajo y digo exportar pacientes. Y en exportar pacientes le digo seleccionar todo y le digo que me exporte los pacientes y él me va a decir cuál es el nombre que quiero darle, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Para yo poder hacer un análisis colectivo y no individual. Me voy a seguir devolviendo. Adicional a eso, yo puedo poner todos los pacientes, pero les puedo asignar un grupo. Entonces puedo tener un grupo de pacientes donde yo tenga pacientes de la institución de la clínica del sur, de la clínica del norte, del equipo de fútbol tal, y los puedo mantener todos en mi misma base de datos diferenciada, ¿cierto? Adicional a eso, puedo agendar las citas de mi paciente en el software y puedo generar modelos de cuadro de mandos personalizados. Esto es un elemento muy importante, queridos amigos que nos acompañan en la tarde de hoy. Porque yo puedo generar un cuadro de mando, por ejemplo, distinto de Biodiesper y lo puedo generar para mi paciente o lo puedo generar para lo que yo quiero de los pacientes que atiendo. Entonces yo puedo decir, para el uso de personas con obesidad, yo puedo decir que me interesa más tener el índice de masa corporal, me interesa más la masa magra y la masa grasa, me interesa el contenido mineral óseo, me interesan estos indicadores que son los que quiero analizar para ese tipo de pacientes. Entonces, el equipo ustedes lo pueden parametrizar de acuerdo a sus necesidades y le dicen, ¿cómo lo puedo hacer? Añadir un nuevo modelo. Y lo que puedo decir es que a qué pacientes se los voy a aplicar. Entonces, cuando añado ese nuevo modelo, pues efectivamente lo puedo hacer de una manera sencilla, rápida y demás. Volviendo al tema de los pacientes, recuerden que ustedes aquí tienen la posibilidad de manejar sus pacientes como ustedes quieran. Entonces, básicamente, volviendo a este paciente, la manera de verlo personalmente es por este lado. Cada que ustedes quieran ir de un lado a otro, la plataforma los deja moverse sin ningún problema. Y adicional a eso, les permite personalizar esa cinta de ese paciente y además de eso imprimir el paciente. Cuando ustedes le dan imprimir, yo puedo convertir esa impresión en un PDF. Le doy archivo imprimir y le doy guardar como. Aquí les debe aparecer una opción a la gran mayoría porque lo que está haciendo es una vista previa que te permite guardar como PDF. Y entonces lo guardas como PDF, se lo puedes enviar al paciente para que él lo tenga de una manera que ahorras papel y que generalmente te va a facilitar la vida y te va a disminuir los costos. En ese orden de ideas, siendo las 12:37, yo dejaría el resto del tiempo para preguntas para ver cómo podemos resolver las inquietudes que ustedes puedan tener. Espérame un momentito. Cedric, te doy la palabra para que leas las preguntas, si las hay. Sí. Buenas tardes. Gracias de escribirnos y así yo puedo pasar la voz a la persona. Por favor, que escriben
sus preguntas o ganas de hacer la pregunta. Hemos tenido 2 preguntas, pero dentro del... Así que pido de nuevo, si alguien tiene una pregunta sobre los indicadores o si no sobre el uso de BioD Manager, por favor. Hay una pregunta que nos hace... bueno, ya la respondió el doctor Cedric por aquí, que nos dice, Alina tenía una pregunta que era lo de las prótesis mamarias. Entonces Cedric ya le respondió que las prótesis mamarias entran en la parte de la grasa porque es también un aislante. Es decir, que efectivamente hay que contar el peso de la glándula mamaria como parte grasa. Lo que quería decir es, relacionado a la masa sin grasa, hemos agregado este indicador que era el index FMMI. Y este index FMMI ahora en Francia está dentro de la alta autoridad de salud. Y es un indicador muy interesante de desnutrición. Y acá podemos ver que el límite inferior está de 15, y por ejemplo, por esta persona está de 15.57. Pero lo que es muy interesante es que si usted adiciona el FMI a el index FMI 6.29, el resultado de los dos es el IMC. Y eso no sé si usted lo sabía, pero es un dato interesante para ver de manera muy rápida si la persona puede tener una desnutrición. Así que usted puede contar con nosotros que cada vez que podemos mejorar lo que tenemos, lo haremos. Te dejo de nuevo la palabra, Gildardo. No, aquí sí no hay más inquietudes. Siempre que vamos a conversar, vamos a tener este encuentro cada mes. El último viernes de cada mes va a ser solamente para trabajar de nuevo los indicadores que encontramos, cómo los encontramos. Así que volveremos a repasar nuevamente. Recordarles que cada semana estamos trabajando sobre un indicador de estos. Vamos a tener una programación que ya se las vamos a compartir esta semana para el próximo mes, que vamos a tener 5 webinares, 4 especializados y 1 que es para el manejo de los indicadores. Y en diciembre vamos a tener un evento académico único que estamos planificando con el doctor Carlos Augusto, donde efectivamente van a estar todos invitados, pero que queremos hacer un trabajo mucho más académico de por lo menos un par de horas en un día para hablar de varios temas. Y en noviembre vamos a estar trabajando con usos específicos del equipo, pero para enfermedades o para la práctica deportiva. Así que vamos a tener invitados internacionales de muy alto turmequé, vamos a tener a unas colegas de España, de Costa Rica, de México, trabajando con nosotros. Así que pues los invito a que estén atentos de la programación de los webinares, a que inviten a sus contactos, a sus clientes, a la gente que esté en contacto con el equipo para poder mantenerlos informados de sus usos y utilidades. No sé si Carlos quiere cerrar diciendo alguna cosa. No, pues nada especial. El próximo viernes entonces me toca a mí, ¿cierto? Sobre Sí, doctor. aplicaciones, aplicaciones médicas de la bioimpedancia eléctrica. Es una visión muy general sobre, porque claro, aquí se hace mucho énfasis en la parte nutricional, pero pues hay muchas otras aplicaciones diferentes a la parte nutricional, que obviamente pues es supremamente importante, pues porque todos nos alimentamos, la mayoría nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio adecuado, etcétera. Pero pues hay otras condiciones en que vale la pena pues por lo menos saber que existen, ¿no? Entonces invitarlos pues a la próxima semana. Muy bien. Cedric, para que tú cierres, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes. Un abrazo. Un abrazo y usted no olvida, si desean escribirnos, se puede hacer a
academy@aminogram.com. Y así tendremos otras preguntas para contestar en los próximos webinars. Así que feliz tarde a todo el mundo y nos vemos pronto.